Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso especializado en Derecho Concursal. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Richard Almerco, quien nos expondrá el tema de liquidación y quiebra. El doctor Richard Almerco es profesional titulado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, es magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Graduate Business School por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Liderazgo y Gestión de Grupos de Alto Rendimiento por la Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona, España, cuenta con un diplomado en Negociación y Comunicación en Cambridge International Consulting por la Universidad de Harvard, egresó del programa ejecutivo de reestructuraciones empresariales y del programa de Derecho Corporativo en IE Law School, España, ha participado en reestructuraciones empresariales y prestado servicios profesionales en importantes entidades financieras, privadas y del Estado. Cuenta con 25 años de experiencia y más de 300 empresas a su cargo como recuperador de crédito y de activos. Actualmente es director gerente de Almerco Abogados y Asesores Comerciales SR, una firma con amplia experiencia en derecho corporativo, derecho concursal, reestructuración empresarial y liquidaciones. Doctor Richard, a nombre de Biloyer, estamos enormemente agradecidos por su presencia virtual en esta sesión del curso especializado en Derecho Concursal. Estamos seguros de que será una sesión valiosa, una sesión provechosa para todos los participantes, doctor. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Gracias Anderson, buenas noches. Buenas noches también a Bill Oyer, agradecido por esta invitación para poder entrar en contacto con todos los participantes, donde voy a tener el agrado una vez más de compartir la exposición sobre este tema tan apasionante que me tiene tantísimos años y habiendo pasado por diversas experiencias liquidando compañías y en algunos casos reestructurándola, ¿no? En este caso vamos a compartir hoy día lo que es la liquidación concursal. Voy a compartir primero la pantalla, entiendo. A ver, ahí está. Vamos a ver si se ve. A ver, Anderson, por favor, Sí, me se ve avisa si perfectamente, está doctor. compartida. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, correcto. Ya está. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que significa la liquidación concursal en el Perú. Esta es la agenda que vamos a llevar, ¿no? Básicamente, ¿por qué se liquidan las empresas? Vamos a hablar sobre los aspectos generales del proceso de liquidación, cómo funciona el proceso concursal en nuestro país, las contingencias por las cuales atraviesan los procesos de liquidación en el Perú, el tratamiento del pago de los créditos y el cierre de la liquidación a través de sus dos figuras, la extinción jurídica ante registros públicos y la quiebra judicial. Entonces, bajo esta agenda, vamos a continuar con el primer tema, que es ¿por qué se liquidan las empresas en nuestro país? ¿Por qué se liquidó Fawcett? ¿Por qué se liquidó Herrán? ¿Por qué se liquidó Peruvian? ¿Por qué se liquidó Basa? Etcétera, etcétera. Una cantidad de empresas que han pasado a lo largo de estos años desde que se modificó el sistema concursal en nuestro país, dejando el escenario judicial y de un tratamiento bastante retrógrado en términos legislativos, y en 1992 cambia el modelo concursal con la ley de reestructuración empresarial, hasta la última norma modificada, parchada y remendada que tenemos, que es la Ley General del Sistema Concursal del 2002, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, básicamente, las empresas de concurso han atravesado por la reestructuración
y en mayor número por la liquidación. Entonces, para hablar de por qué se liquidan las empresas, primero tenemos que decir que las empresas nacen para, evidentemente, generar negocio, generar impuestos, generar renta en una visión de éxito. Sin embargo, los sistemas legislativos de todos los países, ¿no es cierto?, consideran que no todas las compañías, como en la vida, pues todo sale bien. Algunos negocios no caminan bien. Algunos negocios empiezan a generar pérdidas económicas y financieras y empiezan a perder su rol en el mercado, su rol de hacer negocios porque tienen diversos problemas. Entonces, los síntomas de una empresa que va a llegar a un proceso de liquidación, primero son estos, básicamente en base a la experiencia, efectivamente más de 300 o 400 empresas liquidando y en realidad en todo el sistema, la mala administración es un síntoma de una conducción hacia un camino errado de una compañía, que lo puede llevar a una decisión de pedir préstamos al sistema financiero, al sistema comercial, a los proveedores, y empieza la compañía a tener un apalancamiento financiero peligroso que expone su patrimonio. Y si a eso le sumamos que una cadena de restaurantes o hoy una empresa agroexportadora en el norte, ¿no? Próxima a sufrir un fenómeno del Niño, o una cadena de restaurantes que sufre el efecto de lo que hemos pasado, que es el COVID-19 con la cuarentena, o la crisis mundial, evidentemente también impacta en el desarrollo comercial de la compañía. Y si a eso le sumamos que puede ser una empresa minera o una empresa de servicios que el órgano regulador, por una serie de faltas u omisiones al ordenamiento regulatorio, ha recibido una multa complicada o tiene un impuesto demasiado grande que le es imposible pagar. Estamos hablando de síntomas donde la empresa empieza a andar de manera complicada financiera y económicamente, manifestada en el incumplimiento de sus pagos con sus acreedores. Un incumplimiento ya regular, un incumplimiento mucho más profundo que le impide desarrollar sus operaciones en forma normal. No puede cumplir con sus compromisos comerciales y no puede cumplir con su costo corriente. Empezamos a ver una empresa que está complicándose al interior. Entonces, bajo ese escenario, ya la empresa empieza a convertirse en una empresa no viable para el sistema comercial, no viable para su permanencia en el mercado. La pérdida de su valor económico cada vez es mucho más acentuada. Tiene activos, es una empresa industrial, puede producir arroz, puede producir cualquier otro producto manufacturado, pero los problemas que he comentado están complicando su desarrollo, están complicando su permanencia y empiezan a sentir esos efectos sus proveedores, sus acreedores, sus propios trabajadores. Empieza la gerencia a
generarse un rompecabezas que no puede saber cómo resolverlo. Esto además se manifiesta con la pérdida de la confianza de los acreedores, evidentemente, porque la principal manifestación es evidentemente el no pago de las acreencias. Entonces, no siendo viable, la compañía ha ingresado a un proceso concursal donde ha suspendido sus obligaciones, donde está protegido su patrimonio y la Junta de Acreedores está próxima a instalarse. Lo vamos a ver en un momento. Pero ya su viabilidad, ¿no es cierto?, empieza a complicarse. Otra causa por la cual podría no ser viable una compañía es que, desde mi punto de vista, no existe una cultura de reestructuración en los acreedores. Los acreedores, en su mayoría, respecto a las empresas en concurso, prefieren una liquidación que una reestructuración, por cuanto esta podría no traerle resultados en el corto y mediano plazo. El otro tema también que puede generar el tema de las liquidaciones es la falta en nuestro país de una regulación legal que promueva el reflotamiento empresarial como otras legislaciones. La legislación española en pleno COVID modificó su ley concursal, ¿no es cierto? La legislación inglesa considera algunos instrumentos para poder reflotar compañías, al igual que el sistema americano de bankruptcy, que hace algunas semanas lo vimos en una conferencia. Todo eso complica a la empresa en concurso para poder hablar de su permanencia en el mercado. Entonces, bajo esa figura, la empresa empieza a manifestarse que el valor de los activos es más provechoso para los acreedores en un proceso de liquidación que como valor de negocio en marcha, es decir, en una reestructuración. Entonces, los acreedores empiezan a tomar el pulso de esta situación. Y aquí tenemos más o menos el porcentaje que desde 1992 hasta el 2003, las empresas en concurso han sido sometidas a procesos de liquidación por sus acreedores. Solamente un 15% se han ido a procesos de reestructuración y algunos de ellos han pasado luego a procesos de liquidación. Es fuerte la cantidad de empresas que se liquidan en nuestro escenario concursal. Entonces, la empresa en concurso básicamente circula por procesos de reestructuración en menor número y procesos de liquidación concursal en mayor número, de acuerdo a la estadística señalada. Vamos con el segundo tema, entonces, que es, hablemos sobre los aspectos generales de un proceso de liquidación en nuestro país. Disolver la empresa básicamente es en términos jurídicos, las diversas causales mediante las cuales se liquida una compañía, ¿no? Tenemos un número bastante enumerado en la Ley General de Sociedades, pero en lo que a nuestro tema se refiere, que es la liquidación, básicamente la disolución se da por acuerdo de junta de acreedores fundamentalmente y por intervención de la autoridad concursal en algunos casos, como lo vamos a ver. Y la liquidación es el proceso administrativo de extinción del patrimonio de la compañía. Entonces, vamos a los objetivos de un proceso de liquidación. Ordenar los activos,
inventariar los activos? No. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, es el proceso de realización de activos para el pago de las acreencias. El liquidador tiene que vender los activos o transferir los activos para pagar las acreencias. Ese es el principio que debe regir el trabajo del liquidador. Si está en una liquidación en marcha, la situación en marcha debe ser una situación excepcional. No es el fin de la liquidación en marcha. La idea es vender rápido para poder pagar a los acreedores. Por esa razón es que la liquidación, se dice, es un proceso involutivo de la compañía, donde ya la empresa no tiene opción de volver al mercado salvo determinadas condiciones, ¿no es cierto? Pero en lo que a proceso de liquidación se refiere, básicamente es un proceso involutivo hasta su salida del mercado, ¿no? Y la excepción a esto es el artículo 74.2 de la ley concursal, donde básicamente contempla la liquidación en marcha en determinadas situaciones. ¿Cómo funciona el proceso de liquidación en el Perú entonces? ¿Cómo funciona la liquidación concursal? Aquí hemos preparado un organigrama de lo que de manera general se desarrolla el proceso de liquidación. Básicamente se inicia con la Junta de Instalación de Acreedores, que puede reservarse la decisión sobre el destino de la compañía hasta 45 días. Puede optar por la reestructuración, pero no es nuestro tema. Nuestro tema es la liquidación. Entonces, si acuerda el destino de la liquidación, esta debe ser adoptada con la mayoría calificada de la Junta, es decir, con un porcentaje de 66.6%. Si acuerda la liquidación, la Junta de Acreedores está en la responsabilidad de decidir por qué liquidador es que va a designar para conducir el proceso de liquidación de todos los que están en la lista registrada del Indecopi. Y si designa un liquidador, está en la responsabilidad de aprobar para poder suscribir el convenio de liquidación. Solo así el liquidador puede iniciar el proceso de liquidación. Caso contrario, hay diversas situaciones que ya veremos. Y luego ya viene la propia ejecución del proceso de liquidación. En buena cuenta, estamos que el acuerdo de liquidación es de naturaleza privada porque son los acreedores los que en primera instancia deciden la liquidación de la compañía. Cuando digo la responsabilidad de designar a un liquidador, muchos procesos por diferencias entre los acreedores evidentemente terminan no designando ninguno, ¿no es cierto? O habiéndolo designado, no se ponen de acuerdo para aprobar un convenio de liquidación. Y es ahí que, de acuerdo a la gráfica, vemos que la autoridad concursal interviene en determinadas situaciones para de plano resolver la liquidación de la empresa en concurso, siendo su primera causal que la empresa tenga perdido el patrimonio, perdido el capital social. Cuando eso ocurre en la solicitud de concurso, evidentemente la comisión declara solamente el concurso y la disolución y liquidación de la compañía porque tiene capital social perdido. Otras situaciones
donde se genera la liquidación es cuando los acreedores se han reunido, pero no han acordado el destino de la compañía, no se han puesto de acuerdo y ha vencido el plazo que da la legislación para que estos puedan ponerse de acuerdo. Cuando ocurre esto, interviene la autoridad concursal resolviendo la liquidación de la empresa. También interviene cuando, habiéndose aprobado la reestructuración, no aprueba un plan de reestructuración. O habiendo aprobado la liquidación, no aprueba un convenio de liquidación ni designa un liquidador. Entonces, la autoridad concursal, con la finalidad que la empresa en concurso no se quede en un limbo jurídico, interviene resolviendo la liquidación de la empresa. Lo que se llama la conducción de la comisión de la liquidación de oficio. Ahí convoca a una junta única donde con un porcentaje mayor a 50% pueden designar a un liquidador y aprobar un convenio. Si aún así la junta no se pone de acuerdo sobre la compañía, en la liquidación o el liquidador o el convenio, esta empresa se va a lo que es la bolsa de liquidaciones, que tiene una regulación particular. Entonces, nuestra empresa de concurso puede ser, puede transitar por un proceso de liquidación por acuerdo de los privados o por intervención del Estado a través de la autoridad concursal en determinadas situaciones causales que la legislación ha regulado, tal cual lo he expuesto. Aspectos fundamentales que debemos de considerar de un proceso de liquidación. Como le he dicho, tiene que haber en primera instancia un acuerdo de junta de acreedores. Interviene el Estado a través de determinadas causales ya señaladas. Con el acuerdo de liquidación se inicia recién el desapoderamiento de bienes del deudor y se inicia el apoderamiento de bienes del liquidador concursal. Antes de la liquidación o en una reestructuración con un cambio de administrador, no está regulado el desapoderamiento de bienes del deudor. Aún declarado el concurso, el deudor continúa operando la compañía. Pero donde se manifiesta taxativamente el desapoderamiento de bienes es con el acuerdo de liquidación o con la resolución de liquidación y la presencia de este señor, el liquidador. Los liquidadores en el Perú actúan por efecto de la aprobación del convenio de liquidación. Tiene que haber un convenio aprobado para que puedan iniciar y desarrollar sus actividades, sus facultades, sus obligaciones. También están regulados por lo que la Junta de Acreedores decida o la ley. Entonces, todos estos instrumentos regulan la actividad del liquidador, no solamente por el convenio de liquidación, donde básicamente el liquidador va a gestionar el patrimonio concursal para el pago de acreedores. Y para eso, pienso yo, que debe desarrollar un plan de liquidación. El liquidador tiene que tener un plan de liquidación para diseñar la estrategia de cómo debe liquidar los activos para el pago de las acreencias. Entonces, ¿quién es el liquidador? El liquidador es una persona natural o jurídica que conduce el proceso de liquidación nuevamente con la finalidad de realizar activos
para pagar a los acreedores. Esa es la figura del liquidador. Persona natural o jurídica que debe de cumplir una serie de requisitos que están en la legislación concursal para poder ser aprobado por la autoridad concursal como liquidador y inserto en el registro de entidades liquidadoras aptas para conducir procesos de liquidación. Este liquidador, a lo largo del proceso de liquidación, donde básicamente va a realizar los activos, desarrolla facultades generales y especiales porque es el administrador de la compañía. Es el que tiene a cargo la masa patrimonial. Por eso tiene esa representación general y especial. Y se inicia con él, con su designación, con la aprobación del convenio, como le hemos dicho, el desaparamiento de bienes del deudor a través de la entrega que este deudor le hace de los bienes y documentos. Por ello, es que además este liquidador celebra todos los actos o contratos necesarios que tienen como fin proteger los activos, darles un mejor tratamiento para dejarlos listos para el proceso de realización de activos. Para ello, además, con el acuerdo de liquidación, si hubiere trabajadores, debe de gestionar el trámite del cese colectivo de trabajadores ante el Ministerio de Trabajo o las autoridades respectivas. Respecto al tema de los bienes, debe realizar un inventario y tasación de activos, bienes muebles, inmuebles, derechos, todo lo que tenga o vaya a tener un valor económico en pro de los acreedores. Por eso ejerce todas las facultades que el convenio de liquidación le regula, la Junta de Acreedores o la ley, como se lo hemos dicho. Fundamentalmente, debe vender los activos, debe realizarlos, no a su propio albedrío, sino a través de los mecanismos que regula la Ley General del Sistema Concursal o el convenio si le puso una condición. ¿Para qué? Para pagar los créditos de acuerdo al orden de preferencia establecidos en la Ley General del Sistema Concursal. Como decíamos, con el acuerdo, la aceptación del liquidador y firma del convenio, recién nacen todas las facultades de disposición patrimonial del liquidador. Si no hay convenio de liquidación aprobado, no puede el liquidador iniciar la gestión del proceso de liquidación. Y hay muchos casos donde los liquidadores se han quedado varados y el proceso de liquidación se ha quedado varado porque los acreedores no han aprobado un convenio de liquidación. Para que este liquidador pueda apoderarse de los bienes y desarrollar las tareas de inventario y valorización. La recepción de la documentación legal y contable, la información financiera, la debe recibir de parte del deudor a través del acta de entrega para poder determinar su balance de inicio y liquidación, donde básicamente va a desarrollar sus dos columnas. ¿Cuánto tengo de activos? ¿Cuántos acreedores? ¿Y qué categorías debo de pagar? Para ello, realizar un plan de liquidación es factor clave. No es igual liquidar una empresa pesquera que una empresa de telecomunicaciones o una empresa minera o una empresa industrial o de servicios. Cada una tiene su tónica, su regulación diferente. El plan de liquidación es un factor clave.
Para ello, tiene que desarrollar una estrategia de la forma de venta de activos más adecuada para lograr su objetivo. Y sus funciones no son a libre albedrío y no solamente están supervisados por la Junta de Acreedores, sino también por la autoridad concursal. Pienso que el plan de liquidación frente a una empresa que se le ha dado la responsabilidad de liquidar, sea cualquiera su origen, ya decíamos, industrial, comercial, agroexportadora, minera o de servicios, el desarrollo del liquidador tiene que ser orientado en base al concurso, al principio de universalidad, principio de colectividad, principio de igualdad, debe de estar orientado hacia eso. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la satisfacción de los acreedores a través de su pago, establecidos a través de un orden de preferencia. Por ello, la venta de activos, lo mejor es venderlo como unidad productiva. Caso contrario, pasa el tiempo y no hay interés del mercado en ello, va a tenerse que vender en partes. Es por eso que el plan de liquidación debe contemplar, de ser el caso, el saneamiento legal y el cumplimiento de la regulación respectiva. Yo no puedo tomar para liquidar una empresa minera y olvidarme que tengo que pagar los derechos de vigencia y las concesiones. Tengo que hacerlo. Si hay bienes inmuebles que faltan regularizar ante registros públicos, es mejor regularizarlos para buscar un mayor valor de la empresa. Entonces, pienso que la venta de los activos no debe ser por un periodo largo y es importante tener en cuenta la relación contractual y legislativa de acuerdo a cada empresa que tengas que conducir el proceso de liquidación. Y la intervención de la autoridad concursal es recurrente por cuanto supervisa las labores del liquidador. Vamos a ver la parte fundamental de la función del liquidador, muy interesante desde mi punto de vista como experiencia profesional, ¿no? Que es la realización de los activos. Todo empieza con la toma de posesión. Parece fácil, pero muchas veces no lo es. Cuando el deudor o el anterior administrador no te quiere entregar los bienes o te los entrega incompleto o con falta de información y documentación. Ideal es que sea un deudor que te entregue la llave de la planta industrial y te entrega los bienes muebles, inmuebles y todo el acervo documentario completo, cosa que no suele ocurrir en los procesos de liquidación. Una vez recibidos los activos, el liquidador inicia el inventario de bienes. Para ello, nuevamente, es importante que tome los activos. Luego del inventario, tiene que realizar una valorización, una tasación. Y esta, de acuerdo a lo que dice el convenio de liquidación, podría requerir que sea aprobada por el presidente de la Junta o por la propia Junta de Acreedores, o simplemente toma los valores de la tasación. La aprobación de la tasación puede ser una situación contemplada por la Junta. Entonces, para ello, una vez tasados los activos, el liquidador empieza a analizar cuál puede ser la mejor forma de venta de los inmuebles, derechos, bienes muebles y todo cuanto es de propiedad de la empresa fallida.
Este es un ejemplo de recepción de inventario de una empresa que se está liquidando, donde básicamente se registra qué productos son, su vencimiento, para luego dar esa información al tasador. Así, generalmente, quedan las compañías cuando estamos próximos al inventario y la tasación. Una vez con la tasación, recién podemos pensar en la venta por remate público hasta 3 veces, de acuerdo a la legislación concursal, la venta directa y dirigirnos hacia venderla como un todo, en buena cuenta, como una unidad productiva, que es lo mejor. Que venga un inversionista y adquiera la propiedad de toda la unidad productiva de la empresa. ¿Para qué? Para evitar el deterioro, para evitar el menor valor en partes. Entonces, la venta de los activos, el corazón de las funciones del proceso de liquidación, el corazón de la función del liquidador, básicamente transita por la subasta pública, el remate público, la venta directa, la dación en pago, de ser el caso, el acuerdo de junta, si aprueba la venta, o cualquier otra forma de venta permitido por el convenio, la ley o la junta. La venta como unidad productiva, el momento en que se vendió unidad minera cobriza en el proceso de liquidación de DOERRA. Con el haber de la liquidación, con la venta, con el ingreso de dinero a la cuenta corriente de liquidación, ya podemos hablar de la otra función principal del liquidador, que es el pago de créditos. Y el pago de créditos básicamente transitan bajo unas reglas generales que en la práctica no es sencillo aplicar. Es importante tener, evidentemente, estas normas, pero muchas veces en la práctica es un poco complicado. Así, el orden de preferencia de pago de los créditos según proceso de liquidación, la legislación en su artículo 42 establece que el primer orden lo tienen la deuda laboral, ONP y AFP. Cuando se trata de personas naturales, el segundo orden de pago son los créditos alimenticios. Cuando se trate de empresas, ¿no es cierto?, y de personas naturales con negocio, el tercer orden está compuesto por todos los créditos que tienen adheridos los bienes con hipotecas, medidas cautelares, garantías mobiliarias, etcétera, etcétera. El cuarto orden en el pago son los créditos de origen tributario, básicamente los impuestos, es salud. Y el quinto orden, todo el resto de crédito que no tiene garantía alguna. Para, una vez con el haber de la liquidación, el liquidador empieza al pago de, como en este caso, trabajadores, por ejemplo. Esta es una muestra de cómo los acreedores vienen, reciben sus cheques y se le hace firmar una constancia. ¿Cuándo es que paga el liquidador? ¿En qué momento? ¿No? Tiene que ser producto del dinero que ha generado en la cuenta con la venta de los activos o haber hecho líquido, ¿no es cierto?, cualquier activo que tenga en la caja, en un fondo mutuo, una cuenta por cobrar, la venta de un derecho, un impuesto que le han devuelto, cualquier activo que pueda ser líquido el liquidador, con eso inicia el pago de créditos.
la tendencia de la función del liquidador siempre debe ser la realización de los activos para cumplir con este fin. Y una vez que tenga fondos suficientes, cuando menos hasta el 10% del monto total de los créditos reconocidos por la autoridad concursal, debe iniciar el proceso de pagos. Los créditos en los procesos concursales son de diferentes categorías. Los concursales, los postconcursales y los créditos corrientes. Los concursales son evidentemente los que se han generado hasta la publicación del concurso en el boletín concursal. Los postconcursales son los que se han generado después y los créditos corrientes son los que se han generado vinculados a determinadas operaciones de la empresa, como en una liquidación en marcha, por ejemplo. Este es el caso, en Doberran, por ejemplo, del pago a los acreedores laborales a través de una dación en pago del complejo metalúrgico El Oroy. Con esto, vamos a hablar, una vez que el liquidador cancela a los acreedores hasta donde alcance el haber de la liquidación, podemos hablar del cierre del proceso de liquidación a través de un balance de cierre, donde básicamente, si no han quedado acreedores por pagar, alcanzó para cancelar a todos y hasta solo un remanente al deudor, podemos hablar del proceso de extinción jurídica de la compañía ante registros públicos y concluyó el proceso. Pero si, como en la mayoría de casos, el haber de la liquidación no alcanza al pago total de los créditos, evidentemente estamos frente a un proceso judicial de quiebra judicial, conforme lo regula el artículo 88 y seguidos de la Ley General del Sistema Concursal. Y la extinción jurídica que les he señalado. Las dos formas por las cuales concluye un proceso de liquidación. No me quiero quedar ahí porque quiero dejar algunas reflexiones, por el tiempo que tenemos, acerca de lo que es un proceso de liquidación concursal. En primer lugar, está el tema de qué sucede si el liquidador no cuenta con un convenio de liquidación. Pues debería haber una regulación mucho más ágil para que cuando menos con el 50% más uno en una nueva junta, los acreedores puedan aprobar un convenio de liquidación y pueda aligerarse los procesos de liquidación y no se detengan generando el deterioro de los activos. El otro tema es, ¿qué sucede cuando el deudor rechaza la figura del liquidador y no quiere entregar ningún bien, ni documento, ni nada? Se resiste al acuerdo de liquidación y a la figura del liquidador. Básicamente, el liquidador lo único que puede hacer es hacer uso de la regulación civil, el proceso de desalojo o por ahí una denuncia penal, pero no hay instrumentos ni herramientas rápidas que puedan aliviar la figura del trabajo del liquidador. El supervisor. El papel del supervisor. Muchos acreedores, de acuerdo a la naturaleza de los procesos, designan un supervisor que empieza a desarrollar una figura de controller frente al proceso de liquidación. Y el otro tema que nos tocó atravesar, muy interesante por el tema de Doberran, fue el tratamiento de la deuda corriente, donde básicamente tuvimos que tomar la decisión del pago de la deuda corriente
para poder generar la dación en pago al complejo metalúrgico de Loroya y realizar los pagos. Caso contrario, nos íbamos a ver envuelto en más años sin resolver este proceso. Pienso que cuando los procesos de liquidación no prosperan a través de la Junta de Acreedores y se queden en el limbo jurídico en la bolsa de liquidaciones, creo yo que la autoridad concursal debería tener una regulación donde el liquidador de bolsa pueda desarrollar mejor sus facultades, ¿no es cierto?, sus funciones, y no quedarnos varados en una directiva que ya tiene más de 10 años. Entonces, esas son algunas de las ideas que yo les dejo adicionalmente por el tiempo que tengo y agradeciendo a Biloyer por esta invitación y espero que estas ideas acerca del proceso de liquidación les haya dado una generalidad de cómo funciona un proceso de liquidación en el Perú y lo interesante que suele ser. Muchas veces a mí me fastidia porque ahí viene el liquidador, doy miedo. No, yo lo que digo es, lo que hacemos nosotros es colocar el activo de la empresa fallida y lo devolvemos al mercado para que el sistema comercial siga funcionando, ¿no? Muchas gracias y nada, atento a cualquier consulta o pregunta que deseen hacer. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Hay una pregunta en el chat, se la leo. Alejandra Cancharí precisa o pregunta, buenas noches, tengo una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el supervisor concursal y controller? Asumimos asumimos qué normativa regula la existencia de un controller. Gracias. Bueno, el controller en algunos casos, en algunos procesos de liquidación, ha funcionado como una especie de auditor financiero, como una especie de auditor financiero, como una especie de auditor económico, ¿no? Que pide informes, ¿no es cierto?, al liquidador y este controller proporciona esa información a la Junta de Acreedores, a su presidencia o muchas veces lo sustenta. Y el supervisor concursal, por eso digo que es una figura no regulada, pero que puede ser designado por la Junta de Acreedores, el supervisor supervisa las acciones del liquidador, supervisa la venta, supervisa la gestión económica y desarrolla una labor donde básicamente tiene que también proporcionar esta info a la Junta de Acreedores, al presidente de la Junta de Acreedores, ¿no? Entonces, por el tamaño de algunas empresas en liquidación, es que se designan supervisores o controllers. He visto más la figura del supervisor. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Pablo Durant. Precisa, doctor, ¿puede comentarnos un poco de la liquidación iniciada de oficio? Sí, por supuesto. Es importante tener en cuenta que las liquidaciones concursales en el Perú no solamente se desarrollan por los privados, los acreedores. El Estado también actúa cuando los acreedores no han tomado las decisiones que le corresponden en el escenario concursal. Bajo esta mecánica, si los acreedores se han reunido y no han decidido por la reestructuración o liquidación de la empresa y ya ha vencido el plazo para que se vuelvan a reunir y lo hagan, interviene el Estado, interviene la autoridad concursal y resuelve la liquidación de oficio, promoviendo una junta para tomar las decisiones arriba del 50%, designando liquidador y aprobando convenio de liquidación
de ser el caso. Cuando la Junta de Acreedores ha acordado la reestructuración o liquidación de la compañía, pero no han aprobado ni el plan de reestructuración ni ha aprobado el convenio de liquidación, interviene la autoridad concursal resolviendo la liquidación de oficio de la empresa y promoviendo esta junta donde, si se dan cuenta, de acuerdo a la gráfica que he mostrado, los acreedores pueden tomar las decisiones con arriba del 50% para designar el liquidador y aprobar el convenio de liquidación. Entonces, este es el escenario donde interviene el Estado, interviene la autoridad concursal, resolviendo la liquidación de oficio y dando la oportunidad de lo que los acreedores se reúnan para tomar decisiones con él arriba del 50%. Y si aún así no lo hicieran, esta empresa es destinada a una ficción legal que se llama la bolsa de liquidaciones. Y va ahí y es designada de acuerdo al interés de los liquidadores que se manifiesten en forma concreta para poder conducirla. Entonces, esa es un poco la idea en base a las preguntas que me precisan. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta de Arturo Alegre. Él interroga, ¿cuál es la diferencia entre el proceso de liquidación de una empresa por el sistema concursal y por la Ley General de Sociedades? Básicamente, en la liquidación concursal interviene el Estado, porque se desarrolla a través de la Ley General del Sistema Concursal y es administrada por la Comisión de Procedimientos Concursales. La liquidación por acuerdo de junta tiene una regulación específica, que es un liquidador designado y tiene que estar registrado en el INDECOPI. Y el desarrollo del proceso de liquidación por este liquidador es supervisado por la autoridad concursal. ¿Qué hace? ¿Cómo vende? ¿Cómo paga? ¿Cómo desarrolla su actividad? Mientras que en la liquidación societaria no interviene el Estado. Es un acuerdo de privados, es un acuerdo de socios que, tomando cualquiera de las causales establecidas en la Ley General de Sociedades, acuerdan la liquidación de la empresa y nombran el liquidador que mejor les parece. No necesitan un liquidador registrado en el INDECOPI. Puede ser hasta un accionista, puede ser un exgerente, puede ser cualquiera. Por teoría, este liquidador debe de inventariar, realizar, vender y pagar a acreedores y cerrar la liquidación. Pero no es supervisado por ninguna autoridad del Estado. No interviene el INDECOPI para nada. Este liquidador da cuenta a la Junta de Accionistas a través de la presentación del balance de cierre de liquidación. Entonces, la liquidación societaria es eminentemente privada y la liquidación concursal es administrada por el Estado a través de la autoridad concursal, Comisión de Procedimientos Concursales. Gracias. Muchas gracias, doctor, por haber respondido de una manera tan acertada a las preguntas de los participantes. Ha sido una sesión de gran valor para todos nosotros. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento, su experiencia, su tiempo con nosotros. Lo ha explicado el tema de una manera muy bonita. Doctor, reiteramos nuestro agradecimiento hacia su persona y esperamos seguir contando con usted en futuros eventos académicos, doctor. Para Bill Lawyer siempre será un honor tenerlo como ponente. Muchas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, Anderson, y gracias a Bill Oyer por esta invitación. La verdad, muy complacido de haber estado con ustedes y con todos los participantes. Muchas gracias. ¿Ah? Encantado, cuando gusten. Gracias. Gracias, doctor.